Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos, en el capítulo 3, y hoy nos corresponde el versículo 13, ¿verdad? ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oramos. Gracias damos, Señor, en esta tarde preciosa, por la oportunidad que tú nos das, mi Señor, de estar delante de tu presencia, de estar en tu casa de oración, para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana presente. Gracias por cada oyente de esta palabra en cualquier tiempo. Que esta palabra la rema en toda persona que la escuche, sanando el alma, porque tu palabra llega hasta el alma, llega al espíritu, llega a los huesos, llega a lo profundo de nuestro ser. Que tu palabra opere, Señor, maravillosamente en cada vida. Aún mientras yo voy predicando tu palabra, haga para aquello que tú has enviado en la vida de cada hermano presente, de cada hermana presente, hasta donde llegue esta palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor, y háblanos conforme a tus propósitos en gloria, de tal manera que seamos exhortados. Y no importa, Señor, si somos confrontados, pero lo que queremos es que tu palabra, Señor, nos corrija, que tu palabra nos encauce en el buen camino y haga, Señor, de nosotros nueva criatura, ya que tu palabra nos limpia de todo pecado. Bendigo entonces, Señor, en tu nombre a todo oyente de esta palabra, y bendecimos tu nombre que es bendito, que agradecemos por tu Espíritu Santo que nos enseña, en el nombre de Jesús. Amén. Hablemos en esta tarde sobre el diagnóstico del mal que hay en la humanidad. Hemos estado estudiando este capítulo 3 de Romanos. Ya esta es la tercera parte. Y al principio dijimos que en este capítulo la humanidad es ubicada o acusada frente a Dios, el gran juez de toda la tierra, como culpable, porque habla sobre el pecado y precisamente desde el versículo 11 hay una serie de acusaciones para la humanidad frente a Dios, que es el juez de jueces. Pero cuando llegamos aquí al versículo 13, nos damos cuenta que hay un giro, aunque sigue presentando unas acusaciones. De hecho depende cómo usted las cuantifique, del versículo 13 hasta el 16, 17, 18, hasta el 19, depende cómo usted lo enumere, puede encontrar 10 acusaciones, puede encontrar 8 acusaciones o puede encontrar 9 acusaciones, las cuales vemos como un diagnóstico que Dios da a través de Pablo, inspirado por el Espíritu, acerca del mal que hay en la humanidad. ¿Cuáles fueron las primeras 6 acusaciones que estudiamos? Pues precisamente la encontramos en el versículo 10, y dice: como está escrito, no hay justo
ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿en qué se basa Pablo para decir que, como está escrito? Pues según el Salmo 14, del versículo 1 hasta el versículo 3, allí está precisamente esa palabra escrita. Por eso él dice, como está escrito. Claro que lo habló más entendible Pablo en el versículo 10, 11 y 12, ¿verdad? Y si lo leemos en el Salmo 14, 1 al 3, vea cómo estaba escrito. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero oiga lo que encontró. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el mal que lleva Pablo a presentar delante del gran juez, ¿verdad?, en contra de la humanidad. ¿Por qué estaba entonces la humanidad en ese estado? En el versículo 13 encontramos la razón. Es que la humanidad está enferma. ¿Y cuál es la enfermedad? Pues están bajo pecado. Y eso lo vimos en la enseñanza anterior, ¿verdad? Que la humanidad entera está bajo pecado. Bueno, ¿y por qué está bajo pecado? Porque peca. No, porque es un pecador. Dijimos también que el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque está bajo pecado, porque es pecador. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, el médico por excelencia nos cura de ese virus mortal llamado pecado. ¿Cómo lo hace? Precisamente lo que hace es que nos libera, nos limpia. Su palabra nos limpia de todo pecado, su sangre nos limpia. Es el antídoto contra ese virus mortal llamado pecado. Entonces, a partir de ahí, el Señor transforma nuestro corazón, nos da un nuevo corazón, un corazón de carne, uno sensible, y quita el corazón de piedra, el corazón insensible. Ahora nosotros ya tenemos un nuevo corazón, uno que siente la presencia de Dios, uno que permite la habitación del Espíritu de Dios ahí en ese espacio, y rechaza todo aquello que es contra Dios. ¿Y qué es contra Dios? El pecado, porque en Dios no tiene cabida el pecado, porque Dios es santo. Entonces nos manda a nosotros ser santo, porque yo soy santo, y ser santo es apartarse del pecado. Nosotros entonces, a partir de ahí, dejamos de ser practicantes del pecado y ahora practicamos la santidad, que es apartarnos de lo malo, es apartarnos del pecado. Estamos separados de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz admirable, que es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y como ahora nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo con una luz impropia, porque es la luz de Cristo, pero somos luz también del mundo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Sigue bajo pecado? Sí, porque somos nosotros pecadores por naturaleza, somos pecadores por imputación, somos pecadores por acción o de hecho. Sin embargo, nosotros nos resistimos. Y Pablo dice en una ocasión, ustedes no han resistido hasta la sangre. Es decir, el cristiano resiste el pecado hasta la sangre. Es decir, que prefiere usted que le maten antes que pecar. Amén. ¿Es así? Amén. ¿Es así? Amén. Es preferible morir
Jesús dijo algo parecido. Dice, el que quiera hallar la vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, este la hallará. Es decir, usted va a perder una vida de placeres, ¿verdad? Porque está muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Y si tiene que resistir hasta la sangre, es decir, hasta la muerte, para no fallarle a Dios, tiene que hacerlo. Así es como se nos manda a perseverar. Entonces ahora en el versículo 13 vamos a ver que después que se hace un diagnóstico o después que se hace un estudio de la humanidad, ¿verdad? Entonces todo el género humano es diagnosticado como enfermo espiritualmente. Esto lo hace el médico por excelencia. Y de acuerdo a Hebreos 4:12 en adelante, ¿qué es lo que se necesita para esta enfermedad terrible? Hay una enfermedad terrible, sí, desde Isaías capítulo 1 versículo 5 en adelante ya hay un diagnóstico y la humanidad está con una enfermedad tremenda, con una enfermedad leprosa. La humanidad está leprosa de pecado. Pero ahora vamos a ver que se hace de acuerdo, como lo describe también Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Que toda espada de doble filo y que penetra hasta dónde, hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, llega a los tuétanos y a las coyunturas, discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios viene a hacer una operación total en la vida del hombre y de la mujer. Entonces aquí se diagnostica cuál es la enfermedad. Es la palabra la que está diagnosticando, está buscando, está escaneando a todo el género humano, y veremos que con 6 acusaciones que ha hecho Pablo, la humanidad está bajo pecado. Pero ahora vamos a ver cuál es ese problema. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vean ustedes, hace un tiempo yo fui con el doctor y cuando entré le dije, doctor, yo estoy tomando tales y tales medicamentos, ¿son buenos? Y me dijo, posiblemente. Le dije, pero sigo sintiendo tales y tales molestias. Y le dije, ¿puedo seguir tomando lo que yo ya me receté, con lo que me automediqué? ¿O tomo esto, esto y esto y esto? Y se me quedó viendo el doctor y me dijo, acuéstese en esa camilla, lo voy a revisar y después lo voy a diagnosticar y después le voy a recetar lo que sea necesario. Oigan, y cuando yo llegué, me fui a acostar a la camilla y me dijo, quítese la camisa. Me quité la camisa y me acosté y me dijo, no, quítese los zapatos. Me quité los zapatos. Y entonces luego llega y me dice, abra la boca. Y abrí la boca. Y dice, saque la lengua. Y saqué la lengua. Y luego me dice, abra más grande. Y abrí más grande. Y agarró una especie de tabla, la metió así y estaba alumbrando con un poquito hasta ver la garganta. Luego de eso, hacía con la tableta así, levantaba los labios y miraba entre las encías y miraba abajo y a un lado y a otro. Y luego fue agarrando su poquito y lo metió entre los oídos y empezó a alumbrar el fondo, ¿verdad? Del oído. Entonces, después que ve todo eso, me dice, a ver aquí, abre los ojos, y me abre, y empieza a alumbrar todo. Después de eso, se va a sentar a su escritorio y empieza a escribir. Después regresa, y yo me quería levantar, me dijo, quédese. Y después regresa y me pone la mano y encima y empieza a golpear por todos lados. Y te duele aquí, te duele allá, te duele aquí, te duele allá. Me levantaba un pie y me ponía a hacer ejercicio para acá y para allá. Y después que hizo todo eso, entonces él me dice, tienen que hacerse los siguientes exámenes. Pero vean esto, según lo que hemos leído aquí, el médico por excelencia hace también
¿Cómo no, verdad? Si lo hacen los médicos terrenales, ¿cómo no lo va a hacer el médico por excelencia? Examinar a la humanidad. Es lo que hace. Y si ustedes se dan cuenta, él va y revisa la garganta. Porque la garganta, hermana y hermano, le da tanta información a los médicos. La boca le da tanta información. Hace unos días estaba hablando yo con una amiga odontóloga y me estaba diciendo que para tratar a un paciente que tiene o que es positivo de VIH, ellos, los médicos odontólogos, lo que hacen es verificar la boca. Y entonces cuando le ven síntomas en las encías, le van a hacer el examen y casi no fallan, siempre le sale positivo, porque no trabajan normal como trabajan una persona que no es positiva de VIH. Que sí lo es, lo hacen con equipo especial. Además, muchos dicen: mira, discúlpame, pero yo no te quiero trabajar tu dentadura, ¿verdad? Porque corren peligro a que puedan ellos contaminarse o puedan ellos terminar enfermos por estar trabajando a las personas con esa enfermedad. Pero ¿dónde encuentran la información primaria? En la boca. Entonces vean ustedes, en la garganta, en la tráquea, está en las encías, está en los labios, está en la lengua. Allí encuentran ellos la información. Y así hace el gran médico por excelencia. Mire, digamos que ahorita ustedes están aquí ante esta evaluación, ¿verdad? Y lo primero hay que revisar qué es lo que hay en su garganta. Y dice: sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro? ¿Para qué sirve un sepulcro? Para meter muertos. Hermana y hermano, ¿qué es lo que hay en la garganta de ustedes? Yo les quiero preguntar. Allí tiene usted unas cuerdas vocales, ¿para qué las usa? ¿Verdad? Hay que ver. Entonces, mire lo que dice: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, son mentirosos, son calumniadores, o inventores de males. Con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios, así como hacía el médico, y levantaba con su tablita a ver qué era lo que había ahí. Entonces nos damos cuenta que el médico por excelencia, al evaluar a la humanidad, el primer mal, oigan, el primero de 9 o el primero de 8, según usted lo cuantifique, el primero de 8 es sepulcro abierto es su garganta. Fue el primer mal que encontró. Sigue verificando y el gran médico dice: en su lengua también tienen un mal. ¿Cuál es? Con su lengua engañan. Y sigue verificando y debajo de los labios encuentra otro mal. ¿Qué encontró? Hay veneno de víboras. Mire usted, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Hermana y hermano, el Señor está diagnosticando así como lo hizo en Isaías capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hay una evaluación y la humanidad está saliendo con estos males. ¿Qué es lo que puede hacer una víbora, hermana y hermano? Claro, puede, o hay unas que muerden, hay unas que pican, no es lo mismo. La cascabel, por ejemplo, muerde, ¿verdad? Pero una víbora pica, porque tiene sangre, dijo alguien. Entonces, sea lo que sea, ellas lo que hacen es inyectar un veneno. Inyectan un veneno. Pero ¿qué es lo que hace ese veneno? Matar. Hermana y hermano, pero ¿por qué el Señor halló, oigan, veneno de víboras debajo de sus labios? Porque, hermana y hermano, nosotros a veces con esta boca, en lugar de alabar a Dios y de bendecir a las personas y de hablar palabras que puedan edificar, nosotros hablamos maledicencia, ofendemos. Oigan, nosotros destruimos vidas a veces. Hay personas que uno no les ha terminado de decir algo y corren a decirlo. Yo he evaluado personas aquí, les he contado cosas no muy peligrosas. Y saben una cosa, a los 2 días yo me entero que ya lo sabe
la mitad de cartón Potrero Grande, así como lo oyen. Yo he probado personas y le he dicho, mire esto y esto, a poquito lo sabe la hermana fulana y lo sabe el hermano fulano. No detienen nada porque hay un mal que el Señor mismo está diagnosticando. Con su lengua engañan y hay veneno de víboras debajo de sus labios, y por eso es que no pueden detener nada, porque están ahí con ese veneno, tienen lleno de veneno, por lo tanto no les cabe ningún secreto, ¿verdad? Entonces, ven ustedes, es lo que pasa. Y cuando las personas tienen ese mal, pueden arruinar la reputación de muchísimas personas, causar más mal que lo que puede causar una víbora. La víbora mata, pero las personas pueden destruir toda una vida si no saben frenar su lengua. Una lengua llena de maldad. ¿Cuánto mal le está describiendo aquí que hay en la boca de la humanidad? ¿Cuán terrible puede llegar a ser la boca de una persona con estos males? Vamos entonces al cuarto mal. Si usted cuantifica como doble mal lo que dice Romanos 3:14, pudiera aumentar. Oiga los males. Dice, su boca está llena de maldición. ¿Qué es maldición? Maldecir, decir cosas malas de otras personas o malas palabras. Pero también dice que hay amargura. Este es el cuarto o el quinto mal, depende si usted lo quiere cuantificar como doble, este versículo 14. Maldición y amargura. Una persona que habla malignidades, que habla maledicencia, que habla mal de otra persona, que inventa males. Pero también dice que hay amargura en su boca. ¿Ustedes han oído hablar a personas amargadas? Oigan, gracias a Dios aquí no hay ese tipo de personas. Pero hermana y hermano, oír predicar a una persona que está llena de amargura, eso es cosa espantosa. En una ocasión abrieron el evangelio completo una congregación aquí en Potrero Grande, y a mí me tocó predicar en la apertura de esa iglesia. Aunque fracasó, esa misión no perduró aquí. Y mi hermano Mario también andaba ahí y apoyamos la apertura. Y yo escuché a una persona predicar con amargura porque habíamos apoyado nosotros la apertura de esa iglesia. Hermana y hermano, pero eran pestes los que decían. Mire, es triste oír a una persona que predique con amargura. Y por eso Pablo dice que nosotros debemos tener cuidado, que entre nosotros no haya alguna persona con raíz de amargura, porque eso va a arruinar a toda la congregación. Porque lo que tengo, eso es lo que te doy. Usted no me puede invitar para Año Nuevo a un churrasco si usted lo que hace es tamales, ¿verdad? Así es. Lo que tengo te doy. Y para Navidad, hermano, para Navidad no nada de eso, porque, ¿verdad? Usted va a hacer males a las demás personas. Por causa de los débiles, ustedes no tienen que andar en esas tradiciones. ¿Está bien? Amén. Entonces, vean ustedes, hay amargura en su boca. Personas usando el lugar santo para decir indirectas a las pobres personas que vienen con intención de reedificarse, con la intención de crecer espiritualmente, con el deseo de adorar a Dios, con el deseo de oír una palabra de consuelo, y lo que se van a encontrar es como dijo alguien, hoy sí le dieron palo, pero ¿para qué le van a dar palo si nadie viene atrás? ¿Y quién es ese que quiere ir a oír palo? No. ¿Y quién va a ir a que le den leño a usted? No, usted va a ir a donde le van a dar pan, ¿o no es cierto? Porque esta es la palabra, es pan vivo también, ¿o no es cierto? Ay, hermano, pero hoy sí que está diciendo ahí que hay gente con la boca llena de maldición y de amargura. Sí, pero yo no estoy diciendo que ustedes son. La Biblia está diciendo que así está la humanidad en general. Ustedes ya no. ¿Y para qué nos está diciendo a nosotros? Dirán ustedes.
por si alguien tiene todavía un vestigio de esto, pues que se cure, ¿no? Porque para eso les estoy diciendo que hay un diagnóstico del médico por excelencia. Así que adelante, hermana y hermano. Mire, la amargura provoca falta de perdón, roba la paz, enferma a la persona. Y es como cuando una persona esté enojada con otra y pensando en la otra persona, agarra veneno y se lo toma. Me voy a tomar este veneno porque esa persona me tiene enfadado, y se toma el veneno. Y sabe que esperando como si quisiera dañar a la otra persona. Pero ¿quién cree que tiene el daño recibido en su propio cuerpo? El que toma el veneno. Así es la persona con amargura, así es la persona con falta de perdón. Por ejemplo, imaginemos que haya personas por allá afuera enojados conmigo, hablando mal de mí, y digan: miren, yo estoy enojado con ese Manuel Salguero, me cae re mal, no lo perdono. ¿Y por qué? Es que a mí me ofende con solo verlo, y su presencia me ofende, y no lo voy a perdonar porque me cae mal. Imaginemos que diga alguien así. Pero ¿qué mal me hace a mí con eso? Ninguno. Porque yo después que yo me estoy gozando aquí con ustedes, adorando a Dios, hablando de la palabra de Dios, y cuando me voy de aquí, mi hija llega, dora tortillas, me pone frijolitos con chile, un cafecino de Unilay, cafecino plus, una buena taza, hasta sudo. Después de eso platicamos un rato, me voy a orar y después me voy a dormir. ¿Me perjudica a mí que otra persona esté mareada conmigo? No, no me perjudica. Pero esa persona puede tener problemas para entrar al reino de los cielos, puede tener problemas de enfermedad y puede amargar a otras personas con las que me quieran malinformar. Entonces vean, ilustré conmigo para no hacerlo con ustedes. Entonces, hermana y hermano, cuando en la boca de una persona hay amargura, causa no solo daño a sí mismo, sino a otras personas. Peor si es un predicador o una predicadora y vaya a usar el púlpito para hablar mal de otra persona, ya arruinó a todo el grupo, hermana y hermano. Por eso es que la Biblia habla de que debemos nosotros recibir lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. De inmediatamente, cuando una persona está hablando cosas de mal de otra persona, hay que rechazarlo y decir: yo paso, dicen algunos, ¿verdad? Yo reprendo, dicen otros. Yo no recibo eso, lo desecho. No, hay que tener mucho cuidado. Pero aquí dice: miren, su boca está llena de maldición y llena de amargura. Este es el cuarto o el quinto mal que observó el médico por excelencia. Hay maldiciones, hay engaños, hay mentiras. Y saben una cosa, hermana y hermano, el hombre suele inclinarse siempre a maldecir. Hay personas que ni les han terminado de decir una mala razón y ya le devolvieron 5 y 6 a la otra persona. Hay personas así. Ese es el lenguaje profano, ofensivo, que está prevaleciendo hoy en nuestras comunidades. La gente no tiene temor ni respeto. Vamos entonces ¿sería el quinto o el sexto mal? Vamos al sexto mal que encuentra el gran médico. Oiga, lo está examinando todo. Miren, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Vieron ustedes el versículo 15? Ahora en sus pies se encuentra otro mal. Se apresuran para derramar sangre. Ya en Isaías capítulo 59, versículo 7, se había hablado, oiga, de este desvío de la humanidad y precisamente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Oiga lo que dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, y tras ellos, oiga lo que había: destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Qué imagen más terrible la que presenta aquí de la humanidad la palabra de Dios, como un diagnóstico de un mal terrible, de un mal incurable, a no ser porque Cristo, después de este diagnóstico, oiga, unos 750 años después de que se escribiese Isaías 59,
59:7, Cristo vino, oiga, a buscarnos para salvarnos. Él vino, derramó su sangre santa en la cruz, que es el antídoto contra ese pecado destructivo que había en la humanidad. Vamos a ver entonces el séptimo mal que encuentra entonces la palabra en la humanidad. El verso 16: quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. Quebrantados. Oiga, hermana y hermano, es que el mal tiene dos enemigos: el mal mismo, que es autodestructivo, y el bien que se le interpone. Pero aquí vemos nosotros que está quebrantado, hay quebranto y desventura en sus caminos. Oiga, quebranta al que se le pone enfrente y termina quebrantada la persona. Y en lugar de ser bienaventurada, termina siendo una persona desventurada. El ser humano deja tras sí desolación y destrucción, sufrimiento, llanto, dolor. ¿Cuánto duelo, hermana y hermano? ¿Cuánto llanto hay por la malignidad de las personas? ¿Cuántas personas enlutadas por la destrucción que causa el hombre asesino, el hombre homicida? Bien podemos ver entonces lo que dice en la última parte, ese mismo versículo 59:7 de Isaías: destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Oiga, porque son caminos de quebrantamiento y de desventura. Vamos entonces a ver el octavo mal en el versículo 17. Y dice: y no conocieron camino de paz. Oiga, hermana y hermano, no conocieron camino de paz. ¿Cómo es posible que, oiga, al tiempo de Pablo y en este tiempo la gente no conozca camino de paz? Si de hecho ese es un gran regalo, oiga, es una gran promesa que el Señor nos dejó. Dice: la paz les dejo y mi paz, la paz personal del Señor os doy, y no la doy como el mundo. Oiga, y no la doy como el mundo la da. No, hombre, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El hombre no conoce camino de paz. Solo tenemos que observar al mundo a nuestro alrededor y nos daremos cuenta de esto. El mundo no tiene paz. Sí, pero la iglesia sí tiene paz. Y todo aquel que quiere venir al Señor puede gozar de esa paz personal del Señor. Por largo tiempo se ha hablado también de la paz en el mundo entero. De hecho, nosotros tuvimos, ¿cuántos años de conflicto interno? 36 años de conflicto interno. Y se firmó la paz. La paz que se firma por signatarios, esa es la paz que el mundo ofrece. Y sabe una cosa, no se encontró la paz. Bien estaba escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3: y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. No importa si se firma la paz a través de signatarios, por acuerdos que se hagan en diferentes bandos, hermana y hermano, de todas maneras, el único que nos puede dar paz es Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que se firmó la paz aquí en Guatemala? Más de 20 años de supuesta paz. Hermana y hermano, y basta cada día para que nosotros veamos en los noticieros y veamos las amenazas contra la paz, contra el orden, que veamos nosotros cómo desafían a las autoridades aquellos hombres y aquellas mujeres que mal se les llama la escoria de la sociedad. La paz que los hombres ofrecen es limitada y ahorita está amenazada. Vamos al verso 18 y encontraremos el noveno mal: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. Aquí está todo el cuadro clínico del hombre en todos los tiempos, y como si se resumiese todo el mal
que hay en la humanidad aquí, dice, no tienen, oiga, no hay temor de Dios, no hay temor referente de Dios. ¿Qué es tener temor a Dios? Es respeto y reverencia. Pero aquí no tienen temor referente delante de Dios. Viven como si Dios no existiera y aún viven desafiando a Dios. Hay gente estúpida que dice que Dios no existe. Hay gente diciendo, oiga, que Dios no enviará al infierno a nadie. Pero eso es cierto, los enviará ahí su culpabilidad, porque Dios es bueno y es buen juez. Y ya hemos visto cómo Él juzga el pecado. Aún en el siguiente verso encontramos personas diciendo, tenemos nuestra ley, la que nosotros vamos a guardar y vamos a obedecer y así vamos a ser salvos. No. Hay gente que no se ha dado cuenta que su enfermedad es eminente, que su enfermedad no tiene otra alternativa más que la sangre de Cristo. En Isaías 1:4, vean qué es lo que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y oiga lo que dice a causa de todo eso que hicieron, ¿qué es lo que viene? Castigo. Mire el verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os vas a rebelar? Cuando la gente actúa así, está en rebelión en contra de Dios. Y entonces Él dice que esto es merecedor de castigo. ¿Y por qué están así, en rebelión? Lo mismo, nos lleva al mismo lugar, porque están enfermos. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana. Oiga, qué enfermedad. No hay nada sano, solo hay herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite sus heridas. Lo que hay es pura pus, pura podredumbre, puro putrefacto está el hombre sin Cristo. Qué terrible el estado o el diagnóstico que la palabra da del hombre en pecado. Eso es el resultado del pecado. Y todavía gente hablando y diciendo, tenemos la ley, la que nosotros guardaremos y seremos justificados. No hay forma de lograrlo. Vean el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios juzgará el pecado, y el que bajo la ley ha pecado, por la ley será juzgado y condenado, y el que sin ley ha pecado, sin ley será juzgado, es decir, por la conciencia. El ser humano, el hombre o el género humano no puede alcanzar la justicia por medio de la ley de Moisés. No hay forma. Es como acudir a la ley o pretender guardar la ley. Oiga, como es que hay gente que dice, no, hombre, si es que yo no peco, yo no quebranto los 10 mandamientos, ni uno puede vivir sin quebrantar, mucho menos los 10. Además, la Biblia dice claro que si quebrantas uno de los 10, es como si quebrantases los 10 o todos, porque de esos 10 mandamientos mandan todos los miles de mandamientos que hay en la Biblia. Así que pretender ser salvo por justificación propia o por buenas acciones o por méritos propios o por obras personales es como si la humanidad con desesperación se arrastrase, oiga, hacia un salvavidas cuando está pretendiendo o cuando está ahogándose en el río de paz. Eso es tremendo. Cuando la gente se está ahogando, oiga, se quiere agarrar del primero, y cuando uno quiere salvarle, lo agarra a uno y lo zambulle también. Así es cuando la gente está tratando de salvarse por la ley. Son, como dijera mi abuelito, son patadas de ahogado.
El aferrarse a la ley sería como si alguien dijera, voy a meterme allá al río de la Calera y voy a... Ustedes han visto niños ahí nadando con flote, ¿verdad? Con una especie de rueda inflable, ¿han visto? Y se lo mandan aquí y eso no los deja consumirse, ¿no? Pero imaginen ustedes pretender ser salvo, oiga, a través de cumplir la ley, es como quien se amarrara piedras, que metiera piedras en una bolsa de costal y se la amarrase una a un lado y la otra a la otra, pretendiendo que eso le salve. Lo que haría es hundirlo. O sea, hermano, sí, porque lo dice la Biblia. En ese caso, las piedras harían que más se hunda la persona, que se hunda más rápido. La ley lo que hace es condenar al ser humano. Es como una condena espiritual. Así lo dice el verso 20, en el cual voy a dar la conclusión. Dice, ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ven ustedes? ¿Y por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, sin la ley no existe el pecado. El pecado existe porque la ley lo tipifica. Por lo tanto, pretender ser justificado por la ley es como hundirse más. Justificar. Ningún ser humano podrá ser declarado justo. Eso significa, ningún ser humano podrá ser salvo a través de la ley. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede cumplir las normas establecidas de parte de Dios, porque los estándares de Dios son muy altos. Así que por las obras de la ley nadie podrá ser salvo. Conclusión de este día: la ley tiene un solo propósito. ¿Cuál? Evidenciar el pecado, darle vida al pecado. Así que en vez de promover la salvación por medio de la ley solamente nos promueve precisamente a ser evidenciados o tipificados como pecadores. Entonces, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Den la gloria al Señor.